Buenos días, mi nombre es Nicolás Re, pertenezco al área de cardiología de la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico y en esta ocasión vamos a abordar dos métodos complementarios que utilizamos habitualmente en cardiología y que son el monitoreo Holter y la medición de la presión arterial sistémica. Vamos a empezar con el monitoreo Holter y lo vamos a definir. Lo vamos a definir como el registro de la conducción eléctrica del corazón por un periodo de tiempo prolongado y durante el cual el animal realiza sus actividades habituales, ¿sí? ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, principalmente para el diagnóstico de cierto tipo de arritmias, arritmias de dinámica intermitente, es decir, arritmias que aparecen en un determinado momento con un impacto hemodinámico importante, el animal manifiesta sus signos clínicos y luego estas arritmias desaparecen. Por supuesto que son arritmias difíciles de detectar en una consulta común, o con un electrocardiograma convencional, y por lo tanto muchas veces son pasadas por alto, ¿sí? También nos sirve para correlacionar los hallazgos clínicos del paciente durante el estudio, es decir, si durante el registro el paciente manifiesta o experimenta un síncope o un episodio de debilidad, nosotros podemos correlacionar exactamente y con mucha precisión qué ocurrió, qué evento eléctrico ocurrió en el momento de la manifestación clínica. Otra de las utilidades del Holter es la del control de terapias antiarrítmicas que ya han sido instauradas y por supuesto también se lo utiliza mucho en investigación. Si vamos a lo que es la indicación clínica, entonces, repetimos, vamos a indicarlo en aquellos casos donde existan episodios de síncope o episodios de debilidad. El episodio de debilidad sería una instancia hemodinámica anterior al episodio sincopal, es decir, el animal pierde sustentación, cae, se desploma, pero no se desmaya, no pierde el conocimiento como si ocurre en el síncope. Usualmente en la clínica lo más común de ver son los episodios de debilidad, más que los síncopes, pero bueno, eventualmente los animales pierden la conciencia. También nos sirve para identificar el origen del episodio. En muchas ocasiones los episodios neurológicos, de tipo neurológico, como ciertas convulsiones u otros episodios de debilidad, son confundidos con episodios cardiovasculares. Entonces, la utilización o el empleo de esta metodología, del método Holter, nos permite a nosotros conocer si existe algún origen eléctrico o arrítmico del episodio y poder entonces diferenciarlo y caracterizarlo. ¿Cómo realizamos el estudio? Bueno, primeramente vamos a presentar aquí el equipo. El equipo que se utiliza es un equipo de pequeñas dimensiones. Acá se lo ve de color negro, tiene aproximadamente unos 13 por 7 centímetros. De él surge el cable paciente. El cable paciente termina en estas terminales o electrodos. Estos electrodos tienen un patrón de colores que es importante destacar o mencionar, no es el mismo que en el electrocardiograma convencional. Es un patrón de colores diferente. ¿Y por qué tienen colores? Porque esos colores van a indicar el sitio exacto donde deben ser colocados para conformar en combinación los distintos canales del registro. El canal sería como la derivación del electrocardiograma común, ¿sí? No solo que en el monitoreo Holter lo denominamos canal. Bien, dentro del equipo existe una tarjeta de memoria que va a ir registrando, que va a ir guardando todo lo que se va registrando, con un horario bien precisado. Posteriormente, este registro que está en la tarjeta de memoria es volcado con un adaptador a la computadora y en la computadora, con el software apropiado, se realiza la lectura. En la imagen de acá que se está destacando, se puede observar cómo se visualiza en el programa el registro en crudo del monitoreo, ¿sí? Acá se puede observar bien todo lo registrado a lo largo del tiempo. ¿Cómo se realiza el método? Bueno, se realiza una tricotomía en ambos emitórax para despejar una pequeña área donde se van a colocar los parches cutáneos. Los parches cutáneos, como se puede ver en la imagen inferior, son unos adhesivos en cuyo centro se encuentra un botón metálico que va a servir de fijación al electrodo, ¿sí? Estos parches cutáneos deben quedar bien adheridos para no despegarse durante el estudio y por lo tanto por eso se realiza la tricotomía seguida de un desengrasado de la piel con alcohol, ¿sí?
en ambos hemitórax, porque los canales se van a ir formando con la colocación de los electrodos de ambos lados del tórax. Luego, esto se venda, se realiza el vendaje, y luego se coloca, como en la última foto, aquí abajo también, del otro lado, un chaleco. Esta es una opción, ¿no? Existen muchas opciones de fijación del equipo, pero esta es la que encontramos nosotros como más segura. Se coloca esta especie de arnés con bolsillos, y dentro del bolsillo el aparato. De esta manera el aparato queda bien sujeto y protegido del mismo animal, del propio animal. Se aprieta un botón para iniciar el estudio, y al finalizar el estudio se lo vuelve a apretar. Luego, como dijimos anteriormente, los datos son transmitidos a la computadora y se realiza la interpretación del registro. Acá nuevamente observamos una captura de pantalla donde se puede observar el registro completo, en crudo. Acá nosotros vamos a detectar las frecuencias máximas que tuvo ese animal durante el registro, como así también las frecuencias mínimas. Y también la presencia de arritmias patológicas. Nosotros vamos a luego categorizar estos hallazgos y los vamos a individualizar, dejar grabados. ¿Cuáles son las limitaciones? Como todo método complementario, el monitoreo Holter tiene sus alcances y sus limitaciones. Las limitaciones fundamentales tienen que ver con la duración del estudio, que es quizás la característica principal de este estudio. Es un estudio que dura varias horas. ¿Cuánto va a durar un monitoreo Holter? Bueno, es complicado y poco práctico hacer una monitorización o un monitoreo de 24 horas como usualmente se ha hecho o se hace en humana. Pero sí dura varias horas. Y esto se transforma en una limitante. ¿Por qué? Porque primero el animal tiene que colaborar, tiene que soportar y tolerar el equipo que lleva consigo, tiene que intentar no dañárselo, no quitárselo. Durante el estudio también necesitamos de la tutela o de la observación de un adulto responsable. Puede ser el veterinario, aunque usualmente es el propietario. No solamente que controle que el equipo siga registrando, que el animal no se lo dañe, sino que también vaya anotando los eventos clínicos que puedan ir surgiendo durante el tiempo que dura el estudio. Entonces, la colaboración tanto del paciente como del propietario es fundamental. Muy bien. Hasta aquí lo que es el monitoreo Holter. Inmediatamente vamos a comenzar a hablar de lo que es la presión arterial. Y vamos a definir a la presión arterial como la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared arterial. Esto está dado fundamentalmente por la interacción, o el equilibrio, o la acción de tres factores fundamentales. Uno de ellos es el volumen de la sangre en diástole, y esto va a estar dado por la cantidad de líquido que hay en el organismo, ¿sí? Independientemente del trabajo cardíaco. En segundo lugar, podemos citar a la cantidad y velocidad de flujo en cada latido. Esto va a estar dado por la actividad del corazón. Y en tercer lugar, a la capacidad contráctil del sistema arteriolar, ¿sí? Entonces, la interacción de estos tres factores van a mantener a la presión arterial en niveles que permitan la perfusión periférica normal, aceptable, para asegurar o garantizar la nutrición de los tejidos, como así también la eliminación de las sustancias de desecho, ¿sí? Vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno de estos tres puntos. El primero es el volumen de la sangre en diástole. Esto va a estar dado a su vez por un equilibrio entre lo que sería la ingesta y la excreción de líquidos, ¿sí? La ingesta está dada por la voluntad del animal en ingerir líquidos, o sea, por la sensación de sed. Mientras que la excreción va a estar dada por la capacidad de los riñones de producir orina. A través de mecanismos humorales, cuando la presión es muy alta, los riñones reciben la orden de aumentar la diuresis, es decir, aumentar la formación de orina. Por el contrario, cuando la presión es baja, la formación de orina se reduce. Entonces, en este punto es que es muy importante la participación de los riñones para mantener lo que es el volumen de sangre en diástole. En el segundo punto habíamos hablado de la cantidad y velocidad de flujo en cada latido, y esto va a estar dado principalmente por el trabajo cardíaco. ¿Y qué observamos nosotros del trabajo cardíaco?
que mantiene a la presión en niveles aceptables. Principalmente dos características: la capacidad contráctil de ese corazón, es decir, la capacidad de contraerse, la fuerza con la que se contrae y que determina la descarga sistólica, y la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que se contrae en el lapso de un minuto. Un corazón con una capacidad contráctil reducida, es decir, con una, por ejemplo, miocardiopatía, que reduzca su fuerza al contraerse, es un corazón que va a descargar poco volumen de sangre, entonces la presión va a caer. Lo mismo ocurre en corazones que están trabajando a frecuencias extremas, tanto altas, frecuencias muy altas, taquicardias o taquiarritmias, o frecuencias muy bajas. Cuando la frecuencia es muy alta, la descarga sistólica también se reduce y se reduce el volumen minuto, al igual que lo que ocurre en una bradiarritmia, es decir, cuando la frecuencia es anormalmente baja. Ahí también cae lo que sería la descarga sistólica y por lo tanto el volumen minuto, y así se ve afectada la presión. Por lo tanto, en síntesis, el trabajo cardíaco, dado por su capacidad de contraerse, es decir, por la fuerza con la que se contrae, como así también por la frecuencia cardíaca con la que está trabajando, determinan en buena medida el mantenimiento de la presión arterial. Y en última instancia hablamos de la resistencia vascular arteriolar, y esta es la capacidad de contraerse y de relajarse de las arteriolas. Esto también está influido, equilibrado, modulado por la actividad de ciertas hormonas, como pueden ser la oxitocina o la angiotensina, que es un potente vasoconstrictor, otras hormonas como la adrenalina o noradrenalina, que actúan en el corto plazo, también produciendo vasoconstricción. Y bueno, la liberación de estas sustancias al torrente sanguíneo afecta la presión a partir de la contracción de las arteriolas, ¿sí? Del lecho arteriolar. Muy bien, ¿cuándo hablamos de hipertensión? Bueno, hablamos de hipertensión cuando la presión arterial se mantiene elevada durante periodos de tiempo prolongados también. En general hablamos de hipertensión cuando la presión está elevada de manera sostenida, aunque durante el periodo que el animal está experimentando hipertensión puede haber picos. Pero hablamos de hipertensión cuando el aumento de la presión es sostenido y duradero en el tiempo, es decir, es un problema crónico. Este aumento de la presión en el tiempo termina produciendo lesiones orgánicas diversas. Fundamentalmente afecta de distintos órganos y tejidos, como pueden ser el cerebro, el corazón y los riñones. Por lo tanto, es muy importante tener una idea de la presión arterial y seguirla, hacer un seguimiento de la presión arterial en los pacientes donde sospechamos que puede estar ocurriendo. Pueden ser, ahora vamos a ver cuáles son las causas principales, pero sí es que no hay que subestimarla. Cuando hablamos de hipertensión, hablamos de dos tipos de hipertensión fundamentalmente, de acuerdo a su origen. Hablamos de la hipertensión primaria o esencial, que es la más común en las personas, en medicina humana. Esta hipertensión está dada por un aumento de la rigidez de la vasculatura, que tiene que ver con una esclerosis que se va sufriendo a lo largo de los años y que en personas mayores se nota y vuelve a las arteriolas más rígidas, menos propensas a adaptarse a los cambios de presión. Por lo tanto, la presión arterial, como dijimos anteriormente, que entre otras cosas es mantenida por la capacidad de relajación o de contracción de estas arteriolas, se ve afectada. Eso sería la hipertensión primaria. Es decir, el problema de la hipertensión tiene que ver fundamentalmente con un aumento en la rigidez de la vasculatura. Afortunadamente, esto no ocurre asiduamente en veterinaria, en pequeños animales. En pequeños animales la hipertensión suele ser secundaria. ¿Y secundaria a qué? Principalmente por estadística es secundaria a lesiones en los riñones o insuficiencia renal, ¿sí? La insuficiencia renal, como sabemos y hablamos anteriormente, los riñones tienen una participación activa en lo que es el mantenimiento de la presión arterial al producir mayor o menor orina. La insuficiencia renal que afecta a la producción de orina afecta a la presión arterial, es decir, en medicina veterinaria es la principal causa de hipertensión arterial. Existen otras causas, como pueden ser problemas cardíacos, que también son muy comunes en medicina veterinaria. Las cardiopatías afectan la presión arterial, en muchos casos de manera decisiva.
Y también podemos citar a endocrinopatías como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, en este caso ya con un origen hormonal, ¿sí? Muy bien, ¿cuándo vamos a indicar una medición de presión arterial? Cuando sospechamos, obtenemos la confirmación de algunas de las patologías mencionadas anteriormente. Cuando hay insuficiencia renal, cuando hay cardiopatías, cuando hay endocrinopatías, cuando hay signos clínicos tales como ceguera, cuando hay convulsiones, jadeo excesivo. En los monitoreos anestésicos, por supuesto, la presión se va monitoreando porque las distintas drogas que se utilizan en los protocolos anestésicos inciden en mayor o menor medida sobre la presión arterial. Cuando hay hemorragias, petequias, y en cualquier circunstancia clínica que donde el veterinario sospeche que puede estar ocurriendo un estadio hipertensivo. Bueno, ya volcándonos un poco más a lo que es la medición de la presión arterial, podemos reconocer dos formas de medirla, una forma invasiva o directa y una forma no invasiva o indirecta. La forma directa o invasiva es la que emplea el cateterismo. Lo que se hace es por cateterismo justamente medir la presión adentro del vaso sanguíneo. Esto brinda o nos permite obtener valores más reales, precisos, pero tiene la desventaja de que se necesita de equipamiento y de un animal anestesiado. Por lo tanto, su utilización, su empleo quedaría supeditado al ámbito del quirófano, ¿sí? Esto hace que tenga poca aplicación clínica. La que utilizamos habitualmente en la clínica diaria es la medición no invasiva o indirecta. Y dentro de esta reconocemos dos métodos, el método Doppler y el método oscilométrico. El método Doppler utiliza la modalidad ultrasonográfica Doppler para detectar partículas en movimiento, en este caso a la masa globular roja en el torrente sanguíneo, en el flujo sanguíneo. Esta detección es transmitida al aparato, que se utiliza un Doppler vascular, y es transformado en una señal sonora. Acá se puede observar la fuente emisora de las de ultrasonido, que va a ser después la receptora y que va a enviar la señal hacia el aparato que va a transformar esta señal Doppler o este eco en una señal sonora. Se utilizan manguitos de distintos tamaños de acuerdo al tamaño de nuestro paciente. Nosotros ahora vamos a ver la forma de medirla, pero utilizamos un tamaño de manguito apropiado al tamaño del paciente. Tiene que haber una relación entre estas dos variables porque si no corremos el riesgo de obtener valores irreales de presión. Estos manguitos van conectados por un lado a una perita insufladora y por otro lado a un manómetro, que es lo que nos va a objetivizar la señal que nosotros detectamos. Es decir, la va a transformar en un número. Y más precisamente en milímetros de mercurio, ¿sí? La metodología es sencilla, se coloca al paciente en el decúbito lateral derecho, o izquierdo, puede ser. Se utiliza el miembro anterior para la medición de la presión, se mide la circunferencia del antebrazo, y en relación a eso se calcula el tamaño del manguito. El tamaño del manguito tiene que ser de alrededor del 40% del valor obtenido de la circunferencia, como se observa ahí en el video, ¿sí? La arteria que va a utilizarse para medir la presión es la digital palmar. Se depila una zona en la palma de la mano, se utiliza gel de ecografía y se trata de detectar el flujo sanguíneo con este aparato vascular, que ya les mostré, este Doppler vascular. Se coloca el manguito. Bien, una vez detectado el flujo sanguíneo, la señal sonora, se comienza a insuflar el manguito hasta que esta señal desaparece. Mientras uno realiza esto, va observando el manómetro. El manguito se insufla hasta que la señal sonora desaparece y luego comienza a desinflarse hasta que vuelve a aparecer. El momento en el que vuelve a aparecer, en este caso 130 milímetros de mercurio, es el momento que nos está marcando la presión arterial máxima sistólica. Con esta metodología, la presión arterial diastólica o mínima es muy difícil de comprobar.
ocurre cuando cambia la sonoridad, el tono de la onda pulsátil. Y esto es muy subjetivo, por lo tanto, la valoración de esta presión con este método es de escaso valor. El otro método que utilizamos de manera como forma no invasiva o indirecta es el oscilométrico de alta precisión. Para esto se utilizan unos aparatos especiales, muy pocos son los que están validados, porque son los que brindan los valores más cercanos a lo real. Este es uno de ellos, este equipo. Y lo que hace es estar conectado el equipo al manguito insuflador, automáticamente lo insufla y lo desinsufla en reiteradas ocasiones hasta obtener dos valores. Un valor mayor, como figura acá, 159, que marca la presión sistólica, y un valor menor, por debajo, que marca la diastólica. Esta forma de medición es mucho más práctica y simple que la Doppler, aunque los valores tal vez no sean tan precisos como en este otro método. Dentro de lo que consideramos valores normales y valores patológicos de presión arterial, tenemos esta pequeña tabla a modo ilustrativo. Hablamos de presión normal cuando tenemos valores de presión sistólica inferiores a 150 milímetros de mercurio. Cuando la presión va de 150 a 160 hablamos de un estadio hipertensivo leve, con bajo impacto orgánico o riesgo orgánico. Cuando hablamos de una hipertensión de 160 a 180 hablamos de hipertensión moderada, y cuando hablamos de hipertensión de más de 180 milímetros de mercurio hablamos de una hipertensión severa. Muy bien, para finalizar con esta charla, quisiera transmitirles algunas claves y algunas consignas con respecto a la medición de la presión. Por un lado, el personal es importante que esté entrenado y que sea el mínimo indispensable para la medición. No es conveniente que haya mucha gente en el lugar donde se está midiendo la presión, porque esto puede alterar al animal. La técnica debe ser la apropiada, el lugar debe ser un lugar apropiado, un lugar que suponga el menor estrés posible para ese paciente. Sabemos que la presión arterial es una variable fisiológica, muy dinámica, explosiva, volátil, y cualquier situación de estrés puede modificar su valor, incluso de manera contundente. El paciente debe ser acondicionado, es decir, no es conveniente que ni bien llega al ámbito donde va a hacerse el estudio, se le mide la presión, sino que habría que dejarlo unos minutos para que se adapte, se habitúe, se relaje un poco. Esto puede también lograrse mediante varias citas, sesiones, ¿sí? Las mediciones deben ser varias, sobre todo con el método oscilométrico, que es el que nos permite a nosotros hacer varias mediciones de manera simple. La primera se elimina, el resto se promedia, y de esa manera se obtiene un valor bastante cercano a lo real. Muy bien. Esto sería todo con respecto a monitoreo Holter y presión arterial. Espero que haya sido claro, y en todo caso nos vemos en el horario de consulta. Muchas gracias.